Hola, buenos días. Mi nombre es Monse Cobaste, así como se nombra este canal en YouTube. Y digamos que soy una persona que tiene unas ciertas cualidades, entre ellas el poder ver, percibir, si me adentro a ello, lógicamente, las energías, verlas e incluso saber su funcionamiento en determinados momentos. Pero no solamente a nivel sanación, sino a nivel de lo existente, de verlas, inclusive poder diagnosticarlas. Ello me da la facultad de, digamos, percibir lo que hay detrás de, o las esencias o las energías que hay detrás de un asunto, inclusive de una persona, de un actuar, sobre todo ante la existencia. A veces es necesario hacer un impasse en la vida, en la existencia, para poder reflexionar y analizar qué es lo que nos está sucediendo, cuáles son nuestros deseos reales y actuar ante ello, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones esto no se realiza, se pasa de largo, se va haciendo el día a día, se va viendo las circunstancias, percibiendo en determinados momentos lo que nos está pasando, pero sin indagar el motivo, la cuestión que hay detrás y qué es lo que nos puede, incluso ante un conseguir algo, un deseo, qué es lo que nos puede ayudar para lograrlo. A veces pensamos o se piensa hasta que no se encuentra, digamos, la enseñanza, el saberlo, que las cosas tienen que caer así por las buenas, o sea, queremos algo y sin actuar, sin hacer absolutamente nada, pensamos que tienen que venir así. Y no es así, sino que siempre hay que ejercer para lograr lo que deseamos. Y cada uno desea una cosa diferente. Por mucho que parezca que, bueno, que se desea lo mismo. No, porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes en nuestras formas de actuar, de sentir, de percibir, en nuestras circunstancias, en lo que hemos aprendido y lo que no, somos diferentes. Además de más factores, ¿no? Que ello nos va determinando a lo que vamos teniendo en el día, en el hoy, en el ahora. Por lo tanto, si nosotros, digamos, estamos viviendo alguna situación, tenemos que ver que muchas veces, o no muchas veces, hay diferentes influencias. La nuestra propia, por no actuar o actuar inadecuadamente, o, o por influencias externas. Es decir, lo externo, entre comillas, porque como bien sabéis, yo considero, como muchos más consideramos, que estamos en un todo existencial y así como movilizamos y así como actuamos todos, tenemos influencia en el resto y en el todo circundante, ¿no? Así como accionemos positivamente o no tan positivamente, si no se sabe interceptar o ver esa energía o esa intención, vamos a ser influenciados hasta que la detectemos, que sepamos por qué está ocurriendo eso. Y aún lo sepamos, digamos que en cuanto a energías que no son positivas, no es tan fácil liberarse de ellas, porque hay que saber ejercer y hacerlo. Y a veces no en una sola ocasión,
sino muchas veces hay un trasfondo muy profundo que hay que llegar a ello o a él para eliminarlo, depurarlo o sacarlo. Esto casi nadie lo sabe. Lo sabe quien utiliza, bueno, pues maneras para conseguir sus propósitos, nada positivos hacia el resto, ni para la persona que lo utiliza, porque en el momento que una persona empieza a movilizar y accionar una serie de pensamientos, emociones, energías, así como lo moviliza, lo está haciendo dentro de él o de ella misma. Entonces ya está creando un enraizamiento, ¿vale? Que luego envía, ¿vale? A otro. Y esto, quieras o no, tiene influencia para quien lo realiza y para quien lo recibe. Por lo tanto, eso que se piensa en muchas ocasiones de que, bueno, por el hecho de estar actuando mal o inadecuadamente no va a pasar nada y que se está libre de todo, es algo muy incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo, lo está haciendo la propia persona o el propio ser. Y depende del movimiento energético que incentive, lo está incentivando de dentro de ello en base a ello, a ese sentir, a ese campo emocional, a esa percepción. Por lo tanto, eso no es que le venga de vuelta, es que lo está germinando dentro. Y en el caso contrario, en el caso del receptor, de quien lo recibe, si lo desconoce, porque muchas veces se desconoce, porque no estamos abiertos a esas posibilidades, tenemos ese desconocimiento, hasta que normalmente cuando ya tenemos ya muchos años de ir llevando una serie de situaciones que no son positivas, en la medida que podemos, y vemos que no es normal, empezamos a investigar, o que alguien nos lo comente o nos lo diga, o que alguien nos pueda ayudar en cuanto a ello. Y entonces nos ponemos a hacer algo, a transmutar eso, a disolverlo y a eliminarlo. Mientras tanto, ese envío que está ahí va haciendo el propósito del que lo ha mandado, que normalmente no es positivo. Entonces, cuando no es positivo, eso hay que erradicarlo de la manera más factible que se pueda. Y es contrarrestando con energía contraria. Es decir, digamos que si nos han enviado una magia oscura, hay que eliminarla, transformarla en luz o en energía positiva, que eso es lo complicado y lo difícil. Por lo tanto, tenemos que entender que en un simple pensamiento, por muy pequeñito que sea, que no sea positivo, ya está generando una energía de mayor o menor grado de igual forma. De ahí la conveniencia de hacer un trabajo interno, sobre todo si sabemos que somos receptores pues, por emociones negativas por parte de otros, de actuares de igual forma por parte de otras personas o seres. Trabajarnos en nosotros mismos para cortar eso, pero no solamente eso, sino limpiarse, erradicarlo y posicionarnos en el lado correcto, transformador, para disolverlo en la medida de lo posible antes de que nos sea enviado, que es lo complicado, ¿no? Porque mientras que se está en un
terreno, por decirlo de una forma más simple, en una situación, en una relación, en una zona inclusive, en la cual digamos que no somos apreciados, no somos valorados, no somos amados, es como que esa zona está impregnada, vamos a decirlo así. Y ya no solamente se trata de transformar, eliminar, erradicar, salir de ahí, sino que hay que posicionarse en esa energía positiva y en esa dimensión, por decirlo de alguna manera, en esa otra zona, circunstancia favorable, positiva, para que no nos llegue lo que no es positivo para nosotros. A veces suceden las situaciones y no solamente con nuestra vida, nuestra existencia, sino que con nosotros mismos, y es simplemente por eso, porque no nos damos cuenta de la intención o de lo que se realiza o de lo que se piensa o de los sentimientos que tienen hacia nosotros, que en el caso que estamos hablando no son positivos. Entonces es como que se enraiza, se nos envía ese tipo de energía, en muchos casos con constancia. Y hasta que no sabemos qué es lo que ocurre, no podemos hacer nada. Y en algunos casos, inclusive, si la persona no se da cuenta, va almacenando ese campo energético totalmente nada positivo, de energía oscura, que la puede llevar a perder, vamos a decir, incluso la vida, porque eso va generando malestares y daños internos que no dejan que la célula brille o se ilumine. Es decir, es como que la va magnetizando de ese campo, ¿vale?, energético, y la va como irradiando de ello, perdiendo la vitalidad y perdiendo su buen funcionamiento. Por lo tanto, eso no solamente puede crear en cuestión de cómo nos va la vida, no, sino en nuestro funcionamiento orgánico. Y si una persona no se encuentra bien, por los motivos que sean, porque tenga mucha carga de la que estoy mencionando, pues lógicamente lo demás no fluye como debería de hacerlo, porque en cierta manera también está magnetizado de esa energía. Creo que en alguna ocasión ya lo he mencionado y tratado este tema en algún vídeo. Lo vuelvo a mencionar porque no todos tienen esos accionares, gracias a Dios, pero sí todos podemos ser influenciados. Por lo tanto, el conocerlo y el saberlo nos da pie a poder actuar más convenientemente y salir de ahí, de ese posicionamiento, de esa energía, de esa influencia. El conocer, o sea, lo que los demás piensen, lo que los demás digan, cuidado, porque si no es positivo y tú te estás emergiendo en eso y te llevas o te vas al nivel de ellos o a la zona de ellos, vas a ser irradiado de igual forma. Hay que saber discernir y reconocer, saber que eso no beneficia. ¿Y qué es lo que beneficia? Pues actuar convenientemente, positivamente, pero sabiendo esto que acabo de mencionar, para evitar en la medida posible la influencia de esos factores, vamos a decirlo así, de esas influencias que no están obrando del todo bien para con nosotros y en nuestra vida. Por eso, si en algún momento veis que vuestra vida no funciona correctamente en base a vuestros deseos y sois personas
que obráis bien, que pensáis en positivo, que no miráis en desamor o en emociones negativas como es la envidia, la venganza, el odio, no sé, emociones que son totalmente muy fuertes negativamente, que vosotros siempre estáis pensando bien y pensáis bien del otro, cuidadito, porque de eso se valen los que no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque nunca se nos pasa por la cabeza hasta que lo vemos en la experiencia y en el conocimiento y en la concienciación de que eso puede ocurrir, ¿vale? No vemos esa posibilidad. Por lo tanto, quedamos a expensas de ese actuar. Y bueno, por muy alta que tengamos la vibración y la energía positiva, tenemos que tener constancia de que esto puede ocurrir, porque no siempre se puede mantener, digamos, un elevado índice y grado de vibración, ¿no? O sea, porque tenemos nuestros momentos todos. Y inclusive cuando suelen actuar este tipo de energías y los que la utilizan, es por la noche, que es cuando estamos, digamos, como entre comillas, y no es entre comillas porque es así, estamos como más a expensas de ellas, ¿no? Porque estamos descansando y no estamos no percibimos lo que puede estar ocurriendo, aunque a veces sí, porque a veces nos despertamos y no sabemos por qué. Y muchas veces, en algún caso, se puede dar, pues esto que menciono, gente que saben que por la noche, digamos, tienen, entre comillas, mayor facilidad para lograr sus fines, porque las energías y el movimiento energético no es el mismo. Y ya sea mediante una capacidad mental negativa, ya sea por trabajos de magias oscuras, digamos, ya sea por otros medios, técnicas que yo la verdad no las conozco porque no actúo ni acciono de esa manera, pero sí empiezo a saber cómo puede funcionar, entonces, y qué consecuencias pueden traer. Entonces, existen, y el saberlo es conveniente. Y más que nada el saber hasta qué grado nos conviene trabajarnos interiormente para, digamos, disolver la tristeza o la depresión o la ansiedad, que en un momento dado puede ser una energía no positiva de un grado inferior, no superior, pero que sí, que lo es. Por lo tanto, saber que el tiempo justo en esas emociones y, digamos, percibirlas, observarlas y trabajarlas para depurar y sanar eso, saber de dónde provienen, de qué provienen, de qué circunstancia, y decir, bueno, hasta aquí, porque no me conviene, y lo elimino, lo suelto, lo libero y me trabajo en mí para sanear eso que ha originado, ya sea por mí misma o por circunstancias ajenas o que nos han venido, ¿no? Porque no estamos, digamos, totalmente independiente de este mundo en el planeta Tierra, y ya no solo en este, sino de otras dimensiones inclusive, ¿no? Y como muchos sabéis, digamos, el hecho de estar anclados en un raciocinio, en una manera de pensar, en una manera de actuar, nos está anclando a una dimensión pareja. Pareja, es decir, con la misma energía, ¿vale? Calibre, vibración inclusive, y materia. Por eso, el saber darnos cuenta, si en un momento dado, por lo que sea, nos integran o nos vemos integrados o nos hemos integrado, salir, soltar, liberar y ir hacia donde nosotros realmente somos y promovemos. Porque también, digamos que eso lo saben,
Por eso también emergen emociones no del todo o nada positivas de otros que movilizan ese otro campo energético no positivo, porque les molesta el cómo simplemente se es o lo que puedas tú plasmar. Ya no es lo que puedas tú haber conseguido en tu vida o lo que tengas, no, porque no, o sea, hay de todos los grados y todos los niveles. Tú, por simplemente ser, puedes estar promoviendo en el otro, como muchos dicen, miles de demonios dentro de ellos. Y esos miles de demonios ejercen una energía negativa ahí, pero también la están simplemente enviando. Y hay que, digamos, saber que esto se da, saber el por qué nos podemos encontrar en un momento dado de una manera que no es normal en nosotros, para saber cuál es el motivo o qué es lo que está sucediendo y actuar ante ello. Entonces, el integrarse, el ver más allá de los sucesos, de lo que nos está pasando interiormente y exteriormente, nos da la posibilidad de obrar de la mejor forma y solucionar de la mejor forma. Muchos no le darán la importancia, muchos incluso no creerán, muchos incluso, bueno, son personas, son formas y maneras de actuar, son personas como nosotros, pero que diferentes, simplemente, no hay más. Y en esa diferencia, como no se abren a otras posibilidades, porque algunos están siendo interceptados también y los han llevado a su terreno, cosa que desconocen, y se movilizan en el mismo campo energético y están promoviendo dentro de ellos y a la vez fuera. Y se han metido en esa zona que, en cierta manera, aunque pareciera que les está aportando mayor seguridad el ser, digamos, como el otro, más normalizado, puede estar incluso acarreando en sí mismo o en su vida fenómenos, circunstancias que no les está favoreciendo o no les van a favorecer. Pero eso ya depende de la concienciación y de lo que quiera cada uno, porque cada uno debemos de saber lo que queremos y qué es lo que debemos de hacer para gestionar esos deseos. Y cuanto más buenos sean nuestros deseos positivos y sepamos cómo gestionar lo de adentro, más logros vamos a tener. El hecho de ser diferente no es una excepción y no es anómalo, no es raro. No, te da un margen de libertad, un margen de elección que tú la estás tomando, porque tenemos, si no al 100% somos libres, sí que tenemos hasta el día de hoy un margen de libertad para decidir lo que queremos, cómo lo queremos y en qué queremos promovernos, dentro de saber qué es lo que estamos haciendo. Ya no solamente con nosotros interiormente, sino también fuera. Porque ello nos va a determinar a un fin, un propósito, a una consecuencia y a un logro determinado. Deseado o no, pero que mucho tiene que ver nosotros cómo gestionamos y qué estamos gestionando dentro de nuestro ser y qué es lo que estamos haciendo con ello. Y esa es la diferencia. La libertad se da cuando ejercemos el poder de ser libres para decidir, que no es fácil, porque en esa libertad se nos puede determinar y denominar de infinitas formas, pero eso no debe de importar, porque es lo que determina y lo que define el otro, porque la realidad es nuestra. Nosotros sabemos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que promovemos, qué es lo que nos ha sucedido, cómo hemos sabido actuar o cómo no, y cómo hemos ejercido, con consecuencias
más positivas o menos. Pero ante todo, lo positivo de dentro nuestro, aunque nos hayan determinado a infinitas circunstancias que hemos tenido que ir trabajando para liberarnos de ellas, saliendo de ahí, pero hemos aprendido y hemos tenido una enseñanza. Hemos podido ver lo que realmente existía y había. Porque en muchísimas ocasiones estamos y somos cegados por esa propia oscuridad, propia o ajena o enviada, y de la cual no somos conscientes, hasta que lo somos, pero actuando para salir de ahí, para ejercer diferente y para conseguir diferente de la forma que nosotros tenemos determinada, porque nos va a determinar a un cierto bienestar sabiendo ejercer convenientemente. Y en ello conlleva la experiencia ante la vida y la existencia propia. Bueno, os saludo, os doy las gracias por los que veis y escucháis mis vídeos enteros, por los suscriptores hechos, que ya os habéis suscrito, o los que lo vayáis a hacer. Seamos bendecidos en la esencia de Dios, actuando con su fuerza, con su benevolencia, con su luz interior y con su guía. Bienestar y buena vida. Hasta pronto. Muchísimas gracias.